Bueno, pues son las 8. Cuando queráis. Ah, aquí está nomás. Ediciones, contrabando. Ahí está. Yo, ahí vamos. Digo, tampoco soy el hacker que se metió al... Ahora sale que está en live ya. Creo que ya. Yo, ahí vamos. Creo que ya estamos en vivo. Sí, perfecto. Buenas noches, ¿Listo? España. Buenas noches, España. Buenos días, México. Bienvenidos a este cuadrilátero del misterio. Tenemos hoy a cuatro autores de auténtico lujo. Allende los mares y también a esta parte, desde Valencia y Castellón, yo y M. Brazo y Carlos, Aldo y Daniel desde Sonora, el DF y Tijuana. Va a ser un placer por fin poder charlar de este libro, de narcos a luchadores, una panorámica del relato mexicano. Antes que nada, antes de presentarlos y charlar un poco con ellos, quisiera hacer tal vez una pequeña apreciación, porque parece ser que en las redes sociales mexicanas, bueno, tanto título como portada han sido motivo de algún comentario, ¿no? Tengamos en cuenta, primero y principal, que De Narcos y Luchadores básicamente está concebido para ser un libro distribuido, vendido en tierras españolas. Tanto es así que comienza precisamente con un vocabulario de expresiones mexicanas traducidas al castellano de alguna manera, expresiones que estos tres autores que están esta tarde con nosotros emplean y mucho, ¿no? Por tanto, creíamos conveniente hacer este aclaratorio, ¿no? En segundo término, bueno, también, ¿no? Por los temas de hoy en día, lo cierto es que Ediciones Contrabando es una editorial digna pero pobre y no tenemos mercado por ahí ni la posibilidad de que el libro se difundiera en México, más allá de que algún coleccionista o detective salvaje ya lo tiene por ahí y lo puede conseguir, sí, se puede comprar y nosotros lo mandamos, pero digamos que a gran escala no. Y dejemos bien claro también hoy que tristemente e infelizmente es casi más fácil exportar y mandar droga a México que libros, ¿no? Hay todo un tema de aduanas, cambio de divisa y aranceles que hace muy difícil pues, que de alguna manera la cultura pueda haber esta transferencia, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante crear esta panorámica y contactamos con estos autores en la Feria del Libro de Guadalajara de hace 2 años. Quiero dar, sobre todo, y ahora al principio, las gracias, y supongo que nos estarán viendo, a Mauricio Vares y a Lilia Barajas, a Mauricio Vares y Lilia Barajas, si nos están viendo, buenas, de la excelente editorial Nitro Press, que fueron un poco las alcahuetas literarias en esa feria del libro que nos presentaron, nos pusieron en común y con unos riquísimos mezcales pues surgió el germen de Narcos a Luchadores, ¿no? Que hoy comentamos. Y bueno, hechas estas precisiones, saludando de nuevo a nuestro público mexicano que ahora se puede haber conectado y a nuestro público español que nos escucha, paso a presentar el primero de los rounds, el primero de los autores que vamos a tener.
que es Daniel Salinas Basabe, Monterrey, 1974. Como él se define, es un lector que se ganó la vida de reportero, ya de escritor. Es autor, bueno, es un autor multipremiado. Vamos a incidir un poco, tiene los libros Mitos del Bicentenario, del 2010, Requiem por Gutenberg, La liturgia del tigre blanco, y para los lectores españoles sí que podemos encontrar en Random House Mondadori su obra Vientos de Santa Ana, que junto con estos 3 cuentos que se engloban de Narcos y Luchadores son un perfecto aperitivo y una perfecta manera de entrarle a la obra de este crack mexicano que ahora reside en Tijuana. Y bien, Dani, buenos días para ti. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Qué gustazo saludarlos. Muy bien, muy bien. Quiero que hables tú, porque ya me estoy enrollando yo demasiado. En De Narcos y Luchadores, Dani, encontramos 3 cuentos tuyos, como decía, 3 cuentos que aprovecho para recordar que los sacamos de esta edición de Nitropress, Dispárenme como a Blanc Cornelas. Siempre me lío un poco con Blanco porque parece que sea como Blasco, disparen a Blasco, a Blas Cornelas, ¿no? Pero justamente en De Narcos seleccionamos 2 cuentos de esa edición, justamente la que hace título, Dispárenme como a Blanc Cornelas, La Reina de los Hielos en Maclovio Herrera y Una ristra de plomo para Jericó Baltazar, que fue un cuento que bueno, justamente y muy adecuadamente nos pasaste y que no está incluido en esa selección. En fin, a lo que voy, en cuanto a contenido, yo diría que lo que engloba o lo que nos pareció interesante de estos 3 cuentos es que de alguna manera, y déjame que lo englobe, de alguna manera estos 3 cuentos abordan un poco la idea del fake, porque en el primero de los cuentos, muy brevemente, tendríamos a un reportero en horas bajas que tantea con la posibilidad de simular su propia muerte, ¿no? En el segundo de los cuentos, en la Reina de los Hielos de Maclovio Herrera, tendríamos la bizarra, pero no disparatada visita de una escritora nórdica con ciertos ecos a Camilla Larsson, que en una completamente surrealista feria del noir, de la literatura noir, es invitada y es llevada de la mano a visitar Ciudad Juárez y algunos de los sitios limítrofes, y ahí nos damos cuenta de otro fake, es decir, la literatura nórdica, cuando muere una persona, ya es noticia, mientras que en Ciudad Juárez esta escritora se enfrenta a la triste realidad de que hay tropecientos muertos al día, ¿no? De ahí tal vez ese fake en ella, ¿no? En ese protagonismo. Y luego en el último de los cuentos tendríamos el fake, en un fake totalmente absoluto y ya descaradísimo, en este político que decide plantear un autoatentado, ¿no? Para ganar repercusión mediática, votos, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a la temática, pero luego en cuanto a la forma, yo destacaría de estos 3 cuentos, bueno, pues tu precisión absoluta de reportero. Es decir, las frases van marcando una cadencia totalmente que bebe de la crónica, yo creo, corrígeme si me equivoco, y bueno, quisiera ya que nos hablaras de estos 2 temas, ¿no? Tu influencia un poco de lo reporteril, ¿no? De la esencia reporteril y un poco la idea del fake, ¿no? En estas 3 narraciones. ¿Cómo están, colegas? Pues un gustazo poder estar con ustedes a la distancia. Cómo me
Me encantaría que pudiera ser presencial. Yo recuerdo muy bien cuando en 1988 un futbolista mexicano, Luis Flores, se fue a jugar al Valencia, que estaba recién ascendido después de un breve paso de una caída a segunda división, y entonces aquí en México empezaron a transmitir los partidos de aquel Valencia de finales de los 80, que jugaba en el estadio Luis Casanova. Todavía no le volvían a cambiar el nombre a Mestalla, entonces jugaba en el Luis Casanova, los entrenaba Víctor Espárrago, y pues de una u otra forma muchos mexicanos en esa época nos hicimos aficionados del Valencia por Luis Flores, que era la época que Hugo estaba en el Real Madrid, pero pues como que Luis Flores era el que venía del pueblo, ¿no? Y entonces veía todos esos juegos del Valencia y siempre decía, bueno, pues ojalá algún día pueda conocer esa ciudad. Tengo la fortuna de conocer España, pero no tengo la fortuna de conocer Valencia. Ojalá algún día se me haga ir ahí a las tierras naranjeras, a la orilla del Mediterráneo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Y ese colega, siendo brutalmente honesto, yo no me di cuenta hasta el final, ya que les había mandado los cuentos, que al menos 2 de ellos estaban hermanados por el tema del autoatentado, que es algo que, no, la verdad, las cosas no lo planeé así, pero bueno, 2 de estos cuentos tienen que ver con un autoatentado y están basados, bueno, el primero, Dispárenme como Blancornelas, es el primero de Dispárenme como Blancornelas, que es el que abre el volumen del mismo nombre. Bueno, para quizá quienes no sean de México o de Tijuana, Jesús Blancornelas es el símbolo, el máximo símbolo de el periodismo combativo sobre narco. Es decir, fue el periodista más valiente, más bravo que escribió sobre el narcotráfico en una época en que pues el narcotráfico era incipiente, estaba brotando a gran escala, y pues realmente ningún periodista en México abordaba el tema de frente y con nombres y apellidos y ese nivel de denuncia. Entonces, pues Jesús Blancornelas fue como la marca registrada del narcoperiodismo, del periodismo sobre narco en México. Y en 1997 atentaron contra su vida. Fueron kilos y kilos de plomo que le dispararon el cártel Arellano Félix. Mataron a su chofer y escolta, Luis Lauro Valero. Él quedó muy mal herido, quedó muy mal herido, pero sobrevivió al atentado y sobrevivió todavía 10 años, casi 10 años, 9 años al atentado, aunque bueno, a partir de ahí su vida cambió radicalmente. Cambió radicalmente, uno, porque se volvió famoso mundialmente, es decir, se volvió ya un punto de referencia del periodismo combativo, de la libertad de expresión, y se volvió pues una especie de estrella mundial. Pero también cambió porque perdió su libertad, es decir, él, a sus últimos 9 años de vida, toda su existencia se limitaba a ir de su casa a la redacción del semanario de Z, que estaba a unas cuadras de su casa, y siempre protegido por una nutridísima escolta estilo presidencial del grupo aéreo de las Fuerzas Especiales, los GAFES, que es una tropa de élite, es un grupo de élite dentro del ejército mexicano. Y era una escolta impresionante la que tenía, solamente para ir de su casa al semanario, que eran unas cuantas cuadras. Y pues así vivió sus últimos años de vida, en donde pues él ya no pudo ir al boxeo que tanto le apasionaba o al béisbol. Perdió su libertad, pero bueno, a cambio de ello se volvió famoso mundialmente. Una persona muy sencilla, tuve la fortuna de platicar varias veces con él e incluso de hacerle una entrevista muy extensa antes de su muerte, pocos meses antes de su muerte. Y bueno, este cuento realmente pues es una sátira, porque nuestro personaje es un reportero fracasadísimo que le va a la fregada en la vida, que no da pie con bola, que no pega un chango a nalgadas, cuyas
notitas siempre se las mandan, se las refunden a la página 8 y son notas de 4 párrafos, pero él sueña con ser una estrella del narcoperiodismo y con tener su super libro de narcorrevelaciones en el stand de un aeropuerto o del Sambors o de las librerías más comerciales de México, porque hubo una época hace no mucho tiempo, quizá en la época en que escribí este cuento, en que si tú ibas a una librería de aeropuerto o a una librería comercial en México, todo el aparador principal estaba lleno de libros sobre narco. O sea, de las revelaciones sobre los amores furtivos de los Zetas, los sofisticados métodos de tortura del Chapo Guzmán. Conozca usted la historia de todas las amantes de los Arellano Félix, etcétera, etcétera. Todo el mundo quería escribir sobre narco y se dio una plaga de libros bastante chatarra, muchos de ellos bastante prescindibles, bastante mal investigados, y también muchísima literatura de narco hecha en la Condesa, en la Ciudad de México, muy mal hecha, muy impostada. Después esa fiebre se trasladó a Netflix y con todo este boom de Pablo Escobar, que yo ya perdí la cuenta de cuántas series hay sobre Pablo Escobar. Y entonces, bueno, este cuento es como querer reírme de ese exceso con un personaje que quiere hacer todo, está dispuesto a hacer todo, a vender su alma con tal de ser famoso y de convertirse en una estrella del narcoperiodismo como Blanco Ornelas. Y entonces, como no puede lograrlo, como nadie lo pela, como nadie se toma ni siquiera la molestia de mandarle una amenaza, pues decide ordenar su propia ejecución y pagar por un autoatentado. Algunos colegas, he de decir, se me ofendieron un poco por el título del libro y por el tema, porque piensan que es un poco irrespetuoso a la memoria de don Jesús Blanco Ornelas, alguien a quien yo respeto muchísimo, lo respeté en vida y sigo respetando su memoria. Simplemente es un título, es un parámetro para mostrar lo aspiracional, el deseo de este reportero que, bueno, que finalmente está dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidan, hasta inmolar su propia vida con tal de ser famoso. Pero bueno, el cuento es simplemente para reírse, es absolutamente una sátira de ese gran exceso de narcoperiodismo que seguimos teniendo, pero que en algún momento llegó a la saturación y que, bueno, pues muchísimos colegas soñaban con esto de ser estrellas. Pero bueno, mi respeto por siempre a la memoria de don Jesús Blanco Ornelas. El segundo cuento, Una ristra de plomo para Jericó Baltasar, también está basado en un personaje real a quien me tocó conocer muy de cerca, y tampoco no es nada en contra de él, pero es un gobernador, es actualmente gobernador de Nuevo León, y es alguien que sufrió 2 atentados en su momento, 2 atentados que para no pocos periodistas e investigadores fueron un poco extraños, y siempre corrió el rumor de que habían sido autoatentados para subir su popularidad, porque en su caso, pues evidentemente después de estos atentados, su popularidad subió muchísimo. Pues la realidad es que la elección la ganó de calle. Yo a la distancia, y bueno, ya muchos años después, 8 años después de estos atentados, quiero creer que fueron reales, quiero creer que este señor realmente en su momento le plantó cara a los Zetas cuando tenían asolado Nuevo León allá por el 2011, 2012, y pues fue muy valiente, más allá de que es un personaje muy, muy pintoresco y un poco payaso, pero es una persona a quien respeto y que me cae bien. Pero bueno, no pude evitar, la verdad, a veces no resisto la tentación de contar la historia de lo que pudo haber sido, ¿no? De darle una vueltita a la tuerca y de imaginarme qué pasaría si en realidad hubieran sido atentados fake, si hubieran sido autoatentados, y qué pasaría si de pronto un autoatentado se te sale de control y se vuelve real. Al final de cuentas, pues es la
historia de lo que pudo haber sido, basado en una hipótesis periodística, pero no pretendo tampoco narrar ni descubrir ninguna verdad. Es simplemente reírme de una situación y de un personaje que, bueno, en este año precisamente está llegando al final de su mandato y que, bueno, quise simplemente reír un poco, como siempre. Y la tercera, bueno, la reina de los hielos, San Maclovio Herrera, bueno, pues tiene que ver con también un homenaje, sátira, porque a mí, pues, me gusta mucho reírme de aquello que me gusta, como es la literatura nórdica, el noir nórdico, que bueno, yo fui muy lector de Henning Mankell una década antes del fenómeno Stieg Larsson, que era el único que circulaba aquí en México, es decir, lo único que se podía leer de literatura negra sueca, pues era Henning Mankell, hasta que en 2009 estalló el fenómeno Stieg Larsson y lo cambió todo. Entonces, con el fenómeno Stieg Larsson se multiplicaron los autores nórdicos aquí en México, de pronto empezaron a llover traducciones y pues ya teníamos de todo, ¿no? Camila Lackberg, Asa Larsson, Jo Nesbø, y los veías hasta en el supermercado, pues, o sea, en lugares donde lo más comercial del mundo, ahí veías nórdico negro. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que generalmente, bueno, en los libros de Asa Larsson o de Camila Lackberg, ya no digamos en los de Jo Nesbø, hay pues un crimen por cada 500 páginas, y ya si hay 2 crímenes, no, bueno, pues está volteado de cabeza todo Suecia, y es una catástrofe, y es ya una indignación, y hemos perdido nuestros valores, y dónde quedó la sana convivencia del estado de bienestar y la socialdemocracia y todo. Y bueno, yo me pongo a pensar que cómo viviría una autora o un autor del nórdico noir si de pronto le tocara una jornada cualquiera de las que a mí me tocaban como reportero en Tijuana, en donde en una jornada normalita para un reportero aquí te tocan 5 muertos fácil, y no estoy exagerando. En el momento en que yo escribí cuento, Ciudad Juárez estaba como la ciudad más violenta del mundo. Desgraciadamente, en los últimos 2 años, pues Tijuana le arrebató ese triste honor, y en los 2 últimos años, al menos en las listas de 2019 y 2020, Tijuana ha aparecido como la ciudad más violenta del mundo, contando el número de asesinatos por cada. Ves la lista de esas 50 ciudades, 40 de esas ciudades son latinoamericanas, principalmente mexicanas, venezolanas, brasileñas o hondureñas, y el resto, las 10 restantes, son o estadounidenses o sudafricanas. Pero me llama mucho la atención que no hay ni por casualidad una ciudad europea. Entonces te pones a ver las estadísticas, y pese a que yo sé que bueno, pues que hay ciudades en donde hay mafia, todo el mundo habla de Nápoles, de Sicilia, de Reggio Calabria en Italia, o de Ucrania, de la mafia rusa, etcétera. Pero bueno, por más que haya mafia en Europa, ninguna ciudad europea se acerca ni siquiera poquito a los niveles de impunidad homicida que hay en América Latina. Es decir, no hay punto de comparación. De hecho, estaba yo leyendo que actualmente es cuando Europa ha sido históricamente más segura, tomando en cuenta toda la historia europea, que es cuando menos homicidios se han cometido en Europa. Es decir, en Europa hay delitos, por supuesto, en Europa hay mafia, pero es muy difícil, no es común que te quiten la vida. En cambio, aquí la muerte es baratísima. Es decir, aquí con un promedio de 3,000 homicidios al año, estamos hablando de 6, 7 homicidios diarios, pues realmente la vida, ahora sí que a mi puro estilo de José Alfredo, no vale nada o vale muy poco. Y a veces cuando detienen a jóvenes sicarios, pero morritos de 18, 19 años, y que los interrogan y les preguntan, oye, pues, ¿cuánto te pagaron? No, pues 3,000 pesos, güey, 5,000 pesos, o sea, ni $200, o sea, aquí está barato matar.
Entonces, bueno, la idea de este cuento fue crear una escritora nórdica ficticia que se llama Elinor Axelsson, que puede ser Camilla Läckberg, que puede ser Asa Larsson, que puede ser Stanet Olsson, no sé, puede ser cualquiera. Ahorita que he estado viendo una serie finlandesa que se llama Deathwing, digo, bueno, es que parece que todo el nórdico noir está hecho así como cortado con la misma tijera. Siempre la detective es mujer, es bella, tiene un escudero así un poco medio timorato, pero que a veces tiene buenos chispazos. Y bueno, pues me imaginé una detective de este estilo, así guapa, nórdica, paseándose por el desierto en Ciudad Juárez y viendo los cuerpos encobijados. Y bueno, un reportero que pude ser yo o que pudieron ser pues tantísimos colegas, pudo ser aquí el macizo Padilla, que pues también anduvo levantando muertos ahí en Sonora como consigna en No Toda la Sangre es Roja. Y bueno, pues es un homenaje, sátira al nórdico noir y a todos los colegas que nos hemos dedicado en algún momento a andar pateando la calle, reporteando. Y bueno, pues esos son los 3 cuentos que incluimos de Narcos a Luchadores y pues ha sido verdaderamente un gusto poderlos compartir con ustedes, colegas. Pues muchas gracias, Daniel. Creo que lo has dicho todo. Estábamos justamente a propósito del narco y a propósito del título y a propósito de que tal vez, como has muy bien comentado, ese hartazgo total de la cultura narco allá en México, queríamos comentar y queríamos decir y queríamos aclarar, lo comentábamos antes offline, que pese al título, pese a de narcos a luchadores, no es un libro donde se haga una apología del narco, ni justamente hay ningún protagonista narco, ni hay esta apología Netflix o Pablo Escobarniana, etcétera, sino que todo orbita alrededor de qué, ¿no? Es todo un poco lo que salpica, ¿no? Lo que salpica a estos reporteros, lo que salpica a estas ciudades, lo que salpica el día a día. Evidentemente, por supuesto, para acercarlo de alguna manera a la lectora, al lector español y para que tenga un poco de punch y de gancho, pues y como aquí no hay tanto hartazgo, aunque cada vez también más, por desgracia, por estas series, ¿no?, que hacen apología, o hablábamos antes de La Reina del Sur, de Pérez Reverte, etcétera, que también es una puta apología, pues lo vemos así, ¿no? Pero curiosamente el título, que nadie se lleve a engaño, no encontrará a nadie ningún retrato de estos innombrables, ¿no? Y sin más, paso a presentar... Exactamente. A ver, ¿puedo hacer un comentario sobre eso, Blasco? Sí. A ver, yo creo que tanto Aldo como Carlos como Daniel en México ya son leídos. Yo creo que el leitmotiv de este libro fue que fueran leídos aquí en España, darlos a conocer aquí y que si la gente pudiera tener oportunidad de buscarlos de otra forma, pues lo hiciera. ¿Qué tienes que poner de algún modo para llamar la atención en una librería donde hay 500,000 libros? Pues una Virgen de Guadalupe. Y pones de narcos a luchadores. Lo que sí es verdad es que no hay ningún personaje que sea narcotraficante, no hay apología al narcotráfico, es todo lo que gira alrededor de un suceso que pues es triste, pero también es interesante cómo dentro de la tristeza uno puede encontrar el sentido del humor, como lo encuentra Daniel, cómo uno puede profundizar en los personajes, como lo hace Carlos, y Aldo, el cuento que no sé, bueno, ya hablarán, el cuento ese que transcurre en Acapulco, bueno, es una belleza, Entonces, yo solo quería decir eso, y por lo de Netflix, sí que es verdad que nos estamos acostumbrando a, ya no es hacer apología, porque eso suena ahí un poco persinado, y ay, no hagan apología de los villanos, porque pues a mí me gustan mucho los antihéroes y los villanos, pero sí que ya llega un momento en el cual se está repitiendo una fórmula
que ya no vale para nada. Ya está, eso es por ahora. Bueno, M. Brazo es el autor del epílogo, ahora enseguida llegaremos a él, está en Castellón, pero antes pasemos al segundo round, pasemos a Carlos René Padilla, de Cosecha del 77, en Oyola, por primera vez La luz de las patrullas en Agua Prieta, Sonora, es autor de Amorcito Corazón, Un día de estos, Fabiola y No toda la sangre es roja, Yo soy el araña, Una vuelta de tuerca y más recientemente otra colección de relatos que se titula Hércules en el desierto. Teníamos aquí, como decíamos, y nunca está de más volver a hacer publicidad, para los lectores mexicanos pueden encontrar sus relatos en esta colección que edita de nuevo la excelente editorial Nitro Press. Y como le comentaba antes a Daniel, quería incidir un poco brevemente en lo que sería contenido y forma. Tal vez, y corrígeme si me equivoco, Carlos, en tu caso, en el contenido o en un poco en tu universo, podríamos hablar de lo pulp, de la posmodernidad. Hay unos referentes muy claros, ¿no? Pues tanto a la cultura gringa, digamos, de los 70s, los 80s, a esta parte, tanto musicales como cinematográficos. Y luego, ahora desarrollaste un poco más de esto que seguro que te gusta, y en cuanto a eso, en cuanto a contenido y en cuanto a forma, sí que me gustaría destacar mucho el uso, el excelente uso que haces de la fragmentación. Es decir, nosotros en De Narcos a Luchadores hemos tratado de respetar esa rayuela que planteas en No toda la sangre es roja, donde los capítulos están de alguna manera intervenidos o interceptados, yo diría, desfragmentados. Y aquí podemos encontrar en De Narcos que, digamos, las vivencias de un reportero que tal vez huela algo a ti, esos cuentos que son tequila para el trago amargo, ron para el trago amargo y mezcal para el trago amargo, pues son saeteados, o precisamente al revés, saetea un cuento dividido a su vez en 3 partes, en 4 partes, en 4 capítulos, que es la primera ejecución de Lucho, ¿no? Donde tenemos una historia terrible, ¿no? Aquí sigue de nuevo una salpicada grande y gorda del narco, pero también orbital, también vascular y también narrada siempre a través de este protagonista, este reportero. Pues nada, Carlos, nada, que nos comentaras un poco esa influencia, esos referentes y este universo, ¿no? De por allí, ¿no? De los desiertos de Sonora. Hola, buenas tardes ya aquí en Sonora. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y está muy fregón que todos estemos en diferentes partes del mundo, ¿no? Y aquí en México. Y bueno, y también pues agradecer que Editorial Contrabando se haya dado la tarea de unir y darle un corpus literario a las historias de Dani y de Aldo. Y crear un hilo conductor muy padre, ¿no? También agradecerle a M el epílogo y a Aldo que se aventó el prólogo, que creo que hacen un libro que precisamente es eso, ¿no? Que fue creado o imaginado para que la gente de España conociera un poquito lo que sucede de este lado del océano. Y concuerdo mucho con Dani, en el sentido de que creo que hay diferentes tipos de criminalidad, lo que puede suceder en Europa, a la criminalidad que vemos o que vivimos y que sudamos y que nos salpica todos los días aquí en México, ¿no? Y cada vez en el norte. Nosotros empezamos aquí cuando era algún referente, vivir en el norte era algo de narcotráfico, y ahora desgraciadamente nos hemos dado cuenta que ya esta sombra o
o esta criminalidad pues ya ha llegado a todas partes, ya no hay atentados solo en la frontera, peleándose el trasiego de drogas, sino que ya ves me parece que hace como unos 6 meses, o digo, no recuerdo ya con esto de la pandemia, se me borran de repente los límites del tiempo, un atentado contra un funcionario ahí en la Ciudad de México, ¿no? Que me recuerda un poquito al cuento de Daniel, que lo atacan en una avenida muy principal, a lo mejor Aldo nos puede dar un poquito más del norte de dónde fue, y a mí me llama mucho la atención que una de las primeras encabezados era que era la primera, el intento de ejecución, así con toda la marca del narcotráfico en la Ciudad de México. Y diciendo como que el narcotráfico ya había llegado con toda su violencia a la ciudad. Y me quedé asombrado porque es algo que yo vengo viviendo desde hace 20 años o 25 donde vivo, primero en la frontera, donde yo nací es frontera con Estados Unidos, con Arizona, lo veíamos, luego después lo empiezo a ver ya acá, cuando empiezo a reportear la policíaca, y me doy cuenta de todo lo que sucede alrededor. Y bueno, de ahí es un poquito esta historia de la primera ejecución de Lucho, que es eso, el ron para el trago amargo, el mezcal para el trago amargo y todo eso. Quise hacer un poquito el behind, el detrás de escenas de lo que viven muchos colegas, muchos reporteros, de que van y cubren la nota, pero pues tienen que volver a su casa, volver con su familia, ver todo lo que vieron ese día, lo que vivieron, lo que muchas veces se queda en el tintero, porque eso es impresionante. A final de cuentas te dan unos cuantos párrafos para desarrollar una historia y en esos párrafos tienes que llenarlo. Y muchas veces es demasiado lo que se queda afuera. Entonces, cuando primero creo el concepto de No toda la sangre es roja, cuando me imagino lo que voy a contar, ubicar estas historias que creo que era como que como que les debía, pues que desgraciadamente la rapidez de los medios hacen que desaparezcan las notas, ya no, lo que es noticia ahorita, dentro de 5 horas ya es otra, ya le ganó otra noticia. Entonces era eso, ver ver dónde quedaron esas historias, que no son solo números. Es bien impresionante, ¿no? De repente los muertos aquí en un país como México, pues se van convirtiendo en cifras bien frías que te van diciendo, y cuando pues esas personas tenían nombre, apellido, familias, y parecíamos olvidarlo. Eso quería retratar un poquito en las historias, también retratar eso que les digo, ¿no? De llegar y que el reportero como ser humano que te afecta a estar viendo ese abismo, viendo esa vorágine de violencia, pues te quedas con ella. Entonces era un poquito lo catártico. Y bueno, y hablando un poquito de la historia, de Lucho, empieza eso, todo es a partir de una equivocación que van por un capo, y al que terminan fregándose es al caporal, un hecho real. eh, y, y a mí me asombra que lo primero cuando llego a esa escena, veo Lucho, es el muñeco de peluche de la niña, una niña que va atrás del carro, le toca ver a su papá, que como fallece, a su mamá herida, y recuerdo que primero que llego y veo la escena, es este muñeco, que yo lo bauticé como Lucho, salpicado de sangre, ¿no? Entonces lo primero que me lleva es a eso, ¿no? A que hay niños involucrados, ¿no? Y creo que creo que con eso abre el libro, ¿no? De todos los que me han tocado ver, los que pues siempre me han podido o te parten más, siempre es ver cuando hay pequeños involucrados en que les salpica esta violencia, que no están metidos en ella y que son víctimas colaterales bien fuertes, ¿no? Bien fuertes. Entonces, de repente todo un país, cómo se puede convertir en víctima colateral y cómo te va fregando, cómo te va mellando la humanidad y cómo te va
ennegreciendo todo lo que te rodea. Entonces, sí, fue un poquito con ese concepto se creó el libro. El de estar brincando un poquito de historia fue pensado también. Esta rayuela, Daniel le tocó hacer el prólogo de ese libro, una rayuela noir. Y también era un referente a los periódicos, como eran antes, ¿no? Como que de repente leíamos una nota y pasa a interiores, pasa a la página 20, a la página 20 y lo leías y luego te ibas, y así terminabas leyendo la nota, ¿no? Era un poquito ese recordatorio cuando se hacía ese periodismo combativo. No es que no se haga ahorita, lo que pasa es que vivimos en una época en que ser periodistas es, sobre todo en México, es estar casi en zona de guerra, ¿no? En zona de guerra estamos también lo mencionó ahorita el número de asesinados en México, pero también muchos colegas. Era impresionante, ha sido impresionante cómo los han ido callando, desapareciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Independientemente del partido que nos esté gobernando. O sea, eso ya no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con que la gente quiere decir la verdad y lo más fácil es callarlo, meterles una bala y pues que no cuesta, ¿no? De repente en un lugar aquí que la vida, el gran poeta José Alfredo, que ya lo mencionaron, que no vale nada. Entonces, sí era poner eso, era hablar de un contexto que nos afecta directamente, primero para esta parte del norte y bueno, que ya se ha ido avanzando para todo el país. Y sobre todo, ahorita que sí hay que dejar muy claro lo de la apología del narco, creo que todas las historias tienen que buscarse diferentes ángulos de cómo contarse. Pues. Entonces, creo que para evitar contar la historia del narco 325, pues tenemos que buscar a quién le afecta lo que acaba de suceder, o contar otra arista de esta persona. No llegué y soy el fregón y tengo las mujeres que quiero y el dinero que quiero, sino todo lo que se va desbaratando y obviamente contarlo de la mejor manera, digo, uno como creador, pero que quede el antecedente y que, por ejemplo, gente en España vea eso. Esto está sucediendo al otro lado del océano y no cerrar los ojos, porque yo creo que es lo peor que podemos hacer, cerrar los ojos y hacer como que no existe, porque si nunca enfrentamos el problema o no vemos por dónde hacerlo, pues nunca siempre nos va a estar mellando eso como sociedad. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia de aquí que va dando corpus aquí a de narcos a luchadores. A ver, yo quiero decir que una cosa a resaltar en este libro es que es honesto en el sentido en el que son relatos sobre reporteros de Nota Roja, escritos por reporteros de Nota Roja, y relatos de luchadores escritos por un luchador semiprofesional, ¿no? Entonces, a mí, una de las cosas que más me gusta es que no te están contando historias o milongas, como se dice aquí, o sea, porque... por ejemplo, a mí me da risa porque creo que sí tenemos que explicar qué es un suru. Aquí, por Daniel, ¿no? Que dice, le echábamos escupitajos de gasolina al suru. Pues el suru es el típico coche de reportero y es una... Pero entonces ese tipo de cosas que Contrabando también ha tenido a bien dejarlos tal cual para que no pierda porque también se podría traducir o se podría... Entonces, solo recalcar que es un libro muy honesto en el sentido en el que quien está escribiendo lo vivió. Ya está, eso es todo por ahora. Muy bien. Bueno, y en esta transición de temas, no olvidemos que evidentemente también ha quedado, por supuesto, con toda esta seriedad y toda esta solemnidad que merece el horror y la violencia, pero también a partir del último relato de Carlos René, incluso un poco antes, en este reportero protagonista de los cuentos, también hay espacio para el humor.
quiero decir, no todo, como en los cuentos como en los cuentos de Daniel. Hay espacio para el humor en algunas situaciones, que no vamos a hacer spoiler, en las que se ve metido, incluso a riesgo de su integridad anal. Y también en el último, digamos, en ese bis que es "y líbranos del mal, amén", se cambia de tercio totalmente y ya el lector y la lectora tiene una invitación hacia lo que serán los relatos de Aldo. Muy brevemente, Carlos, esta gamberrada, este cuento tan bizarro y tan divertido, ilústranoslo brevemente y ya pasamos a Aldo. Bueno, a final de cuentas somos una mezcolanza bien extraña, ¿no? Creo que la cultura mexicana y puede pasarnos cosas tan terribles y de repente siempre encontramos ese resquicio para burlarnos de la muerte, ¿no? Sí, creo que tú cuando vienes para acá, Miguel, y lo ves y dices tú, ¿qué les pasa? ¿Cómo hacen estas celebraciones? O el Santo Niño del Cacahuatito que estabas mencionando, y bueno, y algo de las cosas que está muy arraigada aquí bueno, a mí en lo personal, que me gusta muchísimo, es la lucha libre, la lucha libre. Entonces, fue un poquito reírme de cómo el santo encontraría su nombre y lo que hacía y ayudándole a su cuñado policía. Y nosotros nos creamos viendo a los grandes luchadores peleando contra los monstruos y peleando contra vampiros y ese tipo de cosas. Entonces, eso quería retratarlo en el cuento. Y bueno, ya entendiendo un poquito a Aldo, que ya lo había leído, pues yo creo que esa transición que se va dando es de manera muy natural y no choca, y entiendes algo un poquito, ¿no? Digo, si algo es complicado, es un país como México, pero entiendes cómo pueden convivir estas cosas tan violentas con estas cosas tan espectaculares como es ir a una función de lucha libre, y bueno, ya hablará un poquito, ya le doy el pase a Aldo, pero también va más allá Aldo, no solo la parafernalia, sí, ahí le toco la mano para que entre, pero no solo la parafernalia y lo emocionante que nosotros veíamos la lucha libre del ring y todo eso, sino el que hay detrás de este luchador, de los luchadores, de todo lo que viven. Entonces es volver y hacer más humanos o más empáticos con nosotros a todos estos personajes que pueblan el universo de Narcos a Luchadores. Y bueno, aquí yo le doy la manada aquí a Aldo para que entre y bueno, ya lo dejo con él. Bueno, pues sí, vamos a por el tercer round, vamos a por el tercer autor de Narcos a Luchadores. En este caso se trata de Aldo Rosales Velázquez, nacido en Ciudad de México en el año 86. Es autor, entre otros, de El filo del cuerpo, Tiempo arrasado o más recientemente Foll. Y también es autor de este libro, que también lo pueden encontrar editado por la Universidad de Puebla, que se titula Sombra y reflejo, y es donde hemos extraído los 3 relatos suyos de Narcos a Luchadores. Relatos que son Vigilia, Espejo y Los murmullos. Aldo, en tu caso, digamos que evidentemente, pues obviamente el contenido orbita en torno a los deportes de contacto, no solo a la lucha libre, aunque hay 2 cuentos que son de lucha libre, sino también al boxeo, ¿no? Pero es curioso, y ahí me quito totalmente el sombrero, que más allá del pintoresquismo, más allá de lo llamativo que nos puede resultar, ¿no?, tanto a los mexicanos como a los españoles, todos estos deportes, yo creo que lo que tú consigues es, primero, un enorme lirismo,
un enorme lirismo que creo que alcanza su cuota máxima en el cuento Los Murmullos, que por cierto, ahora me contarás, pero tuve que leer este verano en una revista de Tijuana, que era tu versión, tu particular versión de Pedro Páramo. Ahora nos cuentas un poco esto. Pero en los dos anteriores lo que yo destacaría es que le das una enorme carga de dignidad a todos estos luchadores, ya sean jubilados, ya sean luchadores que por H o por B han tenido que buscarse trabajo de otras profesiones, como es el caso de esos protagonistas del primer cuento que en realidad todo parece indicar que trabajan pegando palizas. Y luego también, bueno, ese Ramón España, ese entrenador y exluchador, también personaje memorable que le otorgas una gran dignidad. Y por último, este personaje de Los Murmullos, cuento absolutamente memorable, cuento que yo creo que ha entrado ya dentro de la historia de la literatura. Sin más, bueno, pues cuéntanos un poco qué te late de los deportes, de la lucha libre, qué le ves y nada, pues te dejo la palabra. No, pues si me escuchan ahí, siempre abro diciendo que si me escuchan porque está la paranoia de estar hablando como loco. Pues antes que todo, gracias a Contrabando Ediciones, estoy muy agradecido, la verdad estoy muy honrado de que cuentos que escribí, pues que ya hablaré de eso ahorita, hayan podido llegar a otros lectores en España. Se me parece bien interesante y sobre todo que hayan permitido compartir páginas pues, con Carlos y Daniel, que es un honor. Mi agradecimiento más grande para Alejandro Espinosa, es que es unos buenos cuates, a partir de burlarnos del Estado de México, que es, siempre dicen que soy chilango, que hablo como chilango, pues puede ser, pero constantemente ando haciendo la aclaración de que soy del Estado de México, que es, pues, digamos, el gemelo deforme de la Ciudad de México, como el gemelo malvado y feo. Entonces, sí me parece interesante o necesaria la aclaración de que no soy de la ciudad, que trabajo en la ciudad, que también tengo domicilio en la ciudad, pero que yo soy, a la Ciudad de México nomás fui a nacer y ya me regresaron al Estado de México, al polvo, a los perros callejeros, a todo. Entonces, pues yo soy de ahí. Y pues gracias Miguel y M por las palabras, por el espacio. Y fíjate que me dices, ¿qué es lo que le veo a la lucha? Es bien interesante porque es algo que siempre he dicho, pero lo voy a repetir. Si yo hubiera podido ser luchador, si yo hubiera tenido el talento, no estaría aquí hablando con ustedes, estaría luchando, idealmente de gira por la República, porque es algo que siempre me interesa, no siempre me interesó, más bien a raíz de conocer a un amigo en la universidad, cuyo padre era luchador, yo me metí a ver las funciones de lucha libre para hacer plática con él principalmente. Entonces pues, no me gustó porque la empresa, bueno, aquí en México hay dos grandes empresas, AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces yo vi una función de la AAA, no me gustó, y le dije, oye, pues me mantuve firme en mi postura, que es la de muchas personas también en México, pues es un circo, es una payasada, eso a quien le puede gustar. Yo era de los que decía eso, o sea, sí me dio un tragón de palabras bestial. Y entonces él le comentó, no, pues ve las del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en cuanto lo vi, puta, fue así el enamoramiento del deporte. O sea, me parecía increíble como algo que había estado presente, digamos, porque como bien dice Carlos, es algo de lo que escuchas, es algo que ves, es parte de la cultura mexicana, los luchadorcitos, jugar a las luchas, algo que estaba ahí, pero que yo nunca había visto, pues de repente me cambió totalmente me cambió el chip. Mi hermano el mediano sí veía la lucha libre, yo nunca le puse atención, vengo de una familia que le gusta mucho el fútbol, a mi papá le gusta mucho el fútbol, lo jugaba y era muy bueno, mis hermanos son muy buenos para el fútbol, yo soy una pinche piedra, entonces pues andaba ahí como que yo no tenía un deporte en realidad, no practicaba deportes. Entonces, cuando yo me puse a ver las funciones de lucha libre, puta, fue el enamoramiento, cabrón, así me cambió el chip, fue la época en que estaba muy de moda el místico. Entonces, él fue como el boom, o este boom más reciente de la lucha libre, y yo empecé a verla y platicaba con mi amigo y fui conociendo más luchadores y decía, no, pues también ve y empecé a más o menos apreciar lo que es el deporte, y
pues pasó lo que me pasa casi siempre, que cuando algo me gusta mucho, pues por ejemplo leer, dices, pues entonces yo también quiero hacerlo y te pones a escribir. Dije, pues yo quiero aprender a hacer lucha libre. Y coincidió que yo soy de un municipio que se llama Nicolás Romero, que es de aquí del Estado de México, y saliendo a andar en bicicleta, vi un letrerito muy chiquitito que decía clases de lucha libre. Entonces dije, pues igual y me meto, no sabía ni a lo que iba. O sea, yo ya me había empezado a preparar, según yo, iba al gimnasio a hacer pesas y la fregada. Dije, no, pues no me va a ir tan mal. No, puta, fue una super revelación también. O sea, me di cuenta, según yo, llegar a ser luchador era bien fácil. Dije, no, pues yo creo que en unas 3 semanas ya debuto y me mando a hacer la máscara y todo, ¿no? Bernardo Barrientos Domínguez, que él sí es luchador y es un muy buen autor también, y a quien saludo que está aquí, sabrá la golpiza que es. No, pues me llevé la sorpresa de la vida. Salí lastimado, salí humillado muchas veces, no tenía la mínima noción de cómo hacer las marometas, no tenía nada no tenía nada de lo que se necesitaba, cabrón. Pero mi maestro, a quien siempre voy a agradecerle muchísimo, don Pedro Telles, el químico, que en paz descanse, mi maestro de lucha libre, mi maestro de vida en muchos sentidos, ya era una persona grande y era un luchador pues, del municipio que había participado en arenas de otras partes. Y todas las cosas que me empezó a decir, puta, yo decía, es que es una lección de vida. O sea, este señor, este hombre, está filosofando, pero a lo grande, y ni siquiera se da cuenta a lo mejor, o no le importa, está tan más allá de esas cosas que no le importa. Y entonces me pareció tan interesante todo lo que decía, que dije, yo creo que puedo construir un libro. Dije, soy una pinche papa luchando. Y me acuerdo muchísimo, eso siempre lo comento con su nieto, José Luis el Cachorro, por aquí también, que una vez llegó un alumno nuevo y le dijo, no, pues no te desesperes, no pasa nada. Y le dice, mira al güero, y me señaló. Dice, es bien pinche torpe, pero nunca se abre. Dice, o sea, él nunca se arruga. Así hay que ser como el güero. Dice, no da una, pero siempre viene y le sigue echando ganas. Y entonces, pues yo me di cuenta que no tenía la capacidad, en ese momento menos, de luchar, cabrón. Pero todo lo que decía mi maestro era oro molido. Y dije, ¿podría yo hacer cuentos de lucha libre que hablen desde la perspectiva del fracaso? Porque es lo único que yo conocía de la lucha libre, pues fracasar. O sea, no era bueno para los ejercicios, no era bueno para muchas otras cosas. Y entonces empecé a construir cuentos que se juntaron, digamos, en mi primer libro al respecto, que se llama Entre Cuatro Esquinas, que Entre Cuatro Esquinas es prácticamente calca de todo lo que me decía mi maestro, don Pedro Telles, ¿no? Por ejemplo, una frase que a mí me encanta y que la voy a recordar siempre, una vez me dijo, cuando te subas a mi ring, súbete sin miedo, el miedo déjalo abajo. Cuando tú te bajes, si quieres, llévatelo porque es tuyo, pero a mi ring nadie se sube con miedo. Y entonces, también, todo lo que él decía me marcaba mucho. Y pues ya, entonces ahí construí el primer libro. Y después, pues viendo una entrevista de Dos Caras Senior, que es Dos Padre, que es un luchazo, así, un físico impresionante de los pilares de la lucha mexicana, él dijo, el que quiera ser buen luchador de lucha libre tiene que ser buen luchador de lucha olímpica. Y pues me puse a buscar, dije, a ver dónde entrar en lucha olímpica. Fui a Ciudad Universitaria, que es así, está en la Ciudad de México. Y entonces empecé ya, digamos que un peregrinar de descubrir otros deportes de contacto a partir de la lucha libre. Como el hijo de Dos Caras Junior, Alberto del Río en la WWE, también incursionó en artes marciales mixtas, pues viendo sus peleas descubrí las artes marciales mixtas. Entonces yo ya estaba entrenando en ese momento ninjutsu, que es como mi base, digamos, y lucha libre, la cual dejé por un rato porque pues, como no sabía hacer bien las cosas, me lastimé muchísimo, lesiones que todavía acarreo. Y ya después, pues, empecé a probar la lucha olímpica y dije, bueno, pues también está el jiu-jitsu brasileño, está el boxeo. Y a la par de explorar estos deportes, me di cuenta y que es una obsesión que arrastro desde entonces, del cuerpo. El cuerpo como herramienta de amor, digamos, porque pues hacer el amor involucra el cuerpo, pero también me di cuenta, por ejemplo, en el jiu-jitsu brasileño, que muchas posiciones asemejan a posiciones sexuales, si las ves desde cierto ángulo. Entonces me di cuenta que el cuerpo es una herramienta de tortura, o sea, tú con tu puro cuerpo puedes dar vida, puedes sanar a alguien, puedes matar a alguien, puedes lesionarlo. Entonces, esta obsesión de los cuerpos y de cómo trabaja distinto el cuerpo el luchador de lucha olímpica, el luchador de lucha libre, el boxeador,
el taekwondoín, el judoka, cómo, digamos que de la tabula rasa que es el cuerpo humano, cada quien lo va moldeando acorde a una disciplina que pues, generalmente son disciplinas milenarias, o sea, es una forma de asomarte a lo que fue la humanidad. Yo creo que una máquina hacia el pasado y hacia el futuro son las artes marciales, y empecé a ver todo esto. Entonces fue cuando construí el segundo libro, que se llama El filo del cuerpo, donde hablo ya un poco de box, de jiu-jitsu brasileño, de artes marciales mixtas, de Lima Lama, en fin, pero siempre desde un enfoque corporal, y nunca escribo de disciplinas que no he practicado, porque no quiero caer en imposturas ni en falsedades. Y ya después de eso, pues dije, podría jugar un poco más con los personajes en un entrenamiento, ya porque voy y vengo de la lucha libre casi siempre, ¿no? O sea, y es algo que me reclama mi nuevo maestro, que es Juan José Gómez, que curiosamente es alumno de mi primer maestro. Entonces, pues se dio como una herencia muy interesante. Yo sigo en la escuela de don Pedro Telles. Y una vez en un entrenamiento, por ejemplo, con un luchador que pues, no voy a decir su nombre, no lo vaya a quemar, me dieron chance de practicar con ellos. Ya ellos son avanzados, son dos hermanos, ellos ya luchan. Y entonces escuché, yo no sé si sea cierto, que uno de ellos era, pues, digamos, como brazo armado de un diputado. Cuando tenían que ir a romper marchas o desalojar gente, él iba. Y era un tipo pues, grandote y súper macizo y llaveaba como los grandes. Entonces pensé, dije, imagínate que este canijo agarre a un pobre chavo flaco que está ahí protestando, puta, yo creo que lo deja para el perro. Entonces, a partir de eso, un poco más o menos, empecé a construir los personajes de Sombra Reflejo, como ya acercando, o sea, tratando de sacar al luchador de este pedestal en el que ciertamente lo puse en los primeros libros, porque pues, los luchadores son personas que yo admiro por muchas razones, y quisiera ser uno, pero no me da. Y en más o menos en Sombra Reflejo traté de ya construir personajes que pues coquetearan con el AMPA, que coquetearan con formas no tan nobles de ganarse la vida. Y entonces así empecé a construir a los gemelos Sombra, que es un super homenaje a Blue Demon y a Black Shadow, que son los protagonistas del primer cuento de Vigilia. Y dije, bueno, pero ¿cómo podría hacer esto? Y entonces traté pues digamos, pelear desde la otra guardia, usando palabras altisonantes que normalmente no uso cuando escribo, personajes que delinquen, que son gandallas, que son manchados, y así fue como construir Sombra Reflejo. Y ya después, también en este juego de Sombra Reflejo, como de ir y venir, porque pues cuando tú estás boxeando, por ejemplo, pues el otro es como tu reflejo, si tienen la guardia a 10 tramos, pues es como verte en un espejo. Y de cierta forma, pues bajo esta idea construí el libro y dije, bueno, ¿cómo sería la contra de Pedro Páramo? O sea, que en vez de que sea el hijo, sea el papá el que busca, por un tema que siempre me ha parecido bien interesante, que es el de heredar la máscara. O sea, que me parece una cosa súper simbólica, hermosa, bonita, que tiene mucho que ver con lo que decía Carlos sobre lo simbólico que puede ser a veces la lucha libre. Y así construyó estos personajes, esta contra, digamos, de Pedro Páramo. Cómo sería el reflejo. Entonces, pues esa ha sido la idea. Mi interés siempre ha sido más que nada en el deporte, pero desde el punto de vista kinestésico. O sea, cómo se mueve el luchador, cómo se prepara, cómo se siente. Y a últimas fechas, digamos, y sin querer echar de cabeza o sacar el bronce, como dice mi maestro, de no hay que enseñar el cobre, perdón, dice, cuando uno llavea no hay que enseñar el cobre, porque pues no está uno bailando en el pinche ring, hay que hacer las cosas bien. ¿No? Entonces, no sacando el cobre, pero sí, digamos que de cierta forma mostrando esta otra faceta de la lucha, que es cómo se vive al interior. Entonces, conforme más avanzo en los entrenamientos, trato de hacer cuentos que contengan una visión pues, más, digamos, terrenal de lo que es la lucha libre, de cómo estas bambalinas, cómo se prepara, qué es lo que tiene que hacer uno, y trato de, digamos, abarcar la lucha en todo el fenómeno, desde qué se siente entrenar, qué se siente debutar, qué se siente fracasar, y todos los ámbitos en los que puede incursionar el luchador. Entonces, pues, esos son los cuentos, y ha sido el interés que me ha movido desde hace un buen rato ya, el cuerpo humano como arma. Pues A ver, vaya. tengo una pequeña duda para Aldo, porque hay un cuento que tú escribiste que se llama Espejo, que casi párrafo por párrafo me recordaba al, no sé, en México se llamaba Por un bistec y aquí se llama Por un trozo de carne de Jack London, que es como, a mi punto de vista, el mejor relato sobre boxeo de toda la historia. Y a mí me encantaba que, aunque tu relato tuviera esa resonancia, era
muy auténtico por tu parte, y yo te quería preguntar si había alguna influencia ahí, o salió por casualidad, o cómo fue. No, sí hay. Yo ni conocí el cuento, nada más cuando publiqué mi primer libro, el de Entre Cuatro Esquinas, bueno, el primer libro de Deportes de Contacto, el que hizo La Cuarta de Forros dijo, ¿no? Pues por momentos recuerda por un bistec de Jack London. Entonces leí el cuento y dije, puta, está poca madre. Y en ese momento, cuando yo empecé a leer bueno, cuando publiqué ese libro y empecé a leer ese cuento, coincidió que como a los 2 meses entré a clases de box, porque yo nunca había boxeado, nada más me dedicaba pues, a disciplinas de grappling, o sea, lucha de piso. Y cuando entré a Claro. boxear, pues también fue un pinche cambiazo de chip, porque son ejercicios muy distintos a veces. Entonces, quise de cierta forma también homenajear al box, que siempre ando mencionando al box en mis páginas, y casi siempre hago el chiste interno de que pues, un luchador se madre a un boxeador, ¿no? Porque eso, igual en un programa lo vi, no sé por qué alguien, había un maestro de lucha libre y todo el programa se la pasó tirándole tierra a los de box, ¿no? Así de, no, pues es que el luchador tiene que tener el cuello fuerte, ¿no? Como los de box. Entonces tú ves un luchador y ves cómo tiene bien trabajado el trapez, no como el boxeador siempre andaba diciendo. Entonces, pues, me pareció muy chistoso y es una suerte de chiste interno también. Siempre en mis páginas trato de que el luchador es el que se madrea al boxeador siempre, ¿no? Incluso en el primer cuento de Sombra Reflejo, uno de ellos le dice, no, pues es que hace como una semana madreé un chavillo, ¿no? No, pues ¿quién era? Era un boxeadorcillo, así de, pues ya ves que esa señal me da. Entonces, pero es una disciplina que respeto mucho y que me gusta mucho también. Y sí, es un homenaje muy modesto, digamos, a Por un Bistec de Jack London, precisamente. Para mí es el mejor homenaje a Jack London. A mí conecté muchísimo con ese cuento, porque además es tuyo, pero a la vez, no sé, te recuerda a Jack London. Ese me gustó mucho. Ah, pues gracias. Bueno, pues vamos, antes de abrir el turno de preguntas para el público, cierra este de narcos a luchadores, un epílogo genial de M. Brazo, que lo tenemos aquí, que de alguna manera es muy interesante porque de pronto en él, por todo esto que comentábamos de los narcos y tal, de pronto en este texto, en este epílogo, aparece la droga. Aparece la droga y muy sabiamente Mauricio lo que nos propone es que la buena merca realmente es la literatura, ¿no? Y entonces hace estos símiles, estas alegorías, con todos vuestros textos, me incluye a mí también, como un dealer, y hace como un retruécano final, pues comparando, ¿no? La textoína y lo que es pues meterse unas rayas con vuestros cuentos, ¿no? Cosa que cierra el libro y lo hace de una manera muy simpática y muy loable, ¿no? Y bueno, pues si os parece sin más, porque son las 9:10 aquí, vamos a dar paso a las preguntas y a las cuestiones del público. Carlos, creo que tienes ahí a la gente y abrimos la ronda de debate al otro lado de las pantallas. Sí, muy bien. Bueno, aquí primero me voy con los saludos. Aquí Nicolás Jarque Alegre dice buenas muchachos. Mauricio, el tremendo Mauricio Vares, presente, abrazos y mezcales. Escriba Kumai, saludos de Monterrey. La Mara, la querida Mara Chingón. Mixar López también nos manda saludos. Hugo Barbosa, Dale Tigre, Diana Cantellano, que es una gran lectora también. Saludos a Carlos, Aldo y Daniel desde Ciudad de México. Viri nos manda saludos a toda la fábrica de historias. Mixar, menciona ahí Disparame con Blanco Ornelas. Mercedes Varela García, saludos, qué gusto verlos. Manuel Turegano Moratalla, un abrazo a todos los de Contrabando. Edith Cota, saludos. Vianey Ruiz nos manda saludos también. Mara, saludos a todos. Bueno, hay una pregunta de Escriba, ahorita me regreso a ello para que lo vea. Función Monstruo, que es el Dan Lee, parece ese que también es un
un gran apasionado de la lucha libre. Saludos, banda. El Jera, que es otro gran escritor aquí de Sonora, dice, esto es pura gozadera, enhorabuena, chavos, una charla excelente, amena, dura, como debe ser. Alejandro Rosales, pues saludos a su hijo, al Aldo, Alejandro. Dice Bernardo Barrientos, chulada. ¿Quién más? Mara dice santo, ¿sí? Mónica, saludos desde México a M. Brazo. Jorge Amacosta, saludos a todos desde México, gustazo escucharte, Aldo. Claudia González, muy interesante, después de leer el libro, poder escuchar los comentarios. Un gran abrazo a M. Brazo y un aplauso a todos, felicidades. Pepe Prado, saludos a todos desde Puebla, gran charla. Y bueno, y tengo aquí dos preguntas, para que unámosla. El libro ya puede conseguirse en México, lo busqué en el portal de un par de la Popular Red y aún no aparece. Un par de populares y aún no aparece. Escriba creo que está en Monterrey y bueno, justo decíamos al principio, esta es una edición 100% para España, en Valencia, pero la curaduría lo hicieron toda la banda de Contrabando y para darle todo este corpus literario que mencionábamos, pero los libros vienen, los relatos están, ahí se los puede mencionar Miguel, están en Dispárame con Blancornelas y No toda la sangre es roja, editadas por Nitro Press, y Sombra Reflejo que salió en Extraditado, si mal no recuerdo. Sí estoy bien, ¿no? Que la publicó la Universidad de Puebla. Sí, y que también le mandamos un gran saludo a Neotrava y a Oscar, a toda la banda, que también es un gran, que apoya muchísimo lo que es la literatura y que una de las primeras partes a donde fui como escritor invitado fue ahí a la emblemática Prepa Zapata, ¿no? Que se portan súper bien. Y bueno, una pregunta para Dani, pregunta escriba, dice, ¿consideras que tus años de reportero en Tijuana fueron determinantes para catapultar tu pluma de escritor? Hola, colega. No, sí, totalmente, absolutamente. Le debo todo a la calle tijuanense. Si no hubiera sido por las calles de Tijuana y por mis años como reportero, yo muy posiblemente no sería escritor o sería un escritor muy, muy diferente al que soy ahora, alguien a quien yo no podría reconocer, porque la realidad es que para mí fueron la mejor escuela posible para aprender a contar historias, y le debo muchísimo a esta ciudad y a sus contrastes, y a esta ciudad que es paradójico, que dentro de toda su aparente hostilidad, dentro de toda su aparente rudeza, dentro de su aparente crueldad, es una ciudad muy noble, y es una ciudad que es realmente como una madre, y como una madre muy cariñosa que al final de cuentas te acoge. O sea, con Tijuana se tiene una forma de amor no muy convencional, es un amor un poco apache, es un amor un poco bravo, pero es una ciudad muy noble, y es una ciudad en donde, si bien como reportero viví historias horrorosas, también viví historias de una nobleza de corazón y de entrega y de fuerza de voluntad, y es una ciudad también llena de héroes y de historias sublimes, y al final de cuentas es una ciudad muy noble, muy, muy noble con quien llega aquí a partirse a la madre y a trabajar, porque es una ciudad que nunca te va a pedir cómo te apellidas, cuál es tu carta de recomendación, cuál es tu universidad, no, quién es tu padrino, no, simplemente si tienes ganas, si cierras el puño, pateas la calle y tienes ganas de hacer las cosas bien, esta ciudad de una u otra forma siempre te recompensa, a lo mejor no de la forma que esperabas, porque tiene una manera muy sui generis de ser, pero es una ciudad muy noble y yo le debo todo.
Y bueno, completando ahorita lo que menciona Aldo en torno a las historias de boxeadores y bueno, lo que mencionábamos ahorita de Por un Bistec, pues también compartirles uno de mis favoritos, de mis historias favoritas de boxeo en México, que pues la escribió este señor que fue mi máster, Rafael Ramírez Heredia, Made in Tampico, que es el Rayo McCoy. El Rayo McCoy es una típica, es la historia del boxeador barrial por excelencia, de gloria rápida y fugaz, y de cómo pues su vida sube en un santiamén y se desbarata en un santiamén. Ramírez Heredia pues es un personajazo totalmente de vieja escuela, es de los noir de vieja escuela, totalmente aficionado a la fiesta brava, al boxeo, a las cantinas de vieja escuela, y bueno, pues siempre un buen momento para recomendar que lean al viejo Rayito McCoy, que lo extrañamos mucho. Otro relato que pues se inmortalizó y me llama mucho la atención porque en su momento el periódico para el que yo trabajaba, que era Frontera, de la familia de periódicos Gili, patrocinaba al boxeador Eric el Terrible Morales, que empezó a ser muy popular en Tijuana. Entonces, en el short de Terrible Morales decía Frontera, que era el periódico que yo le llamo el bordo en mis historias, pero que pues al final de cuentas es Frontera. Y hay un retrato de James Elroy, el perro, en donde relata la pelea de Terrible Morales contra Barrera en Las Vegas, una pelea donde Terrible llevaba precisamente el logo y el nombre de Frontera en su short, y bueno, una pelea que inmortalizó el perro Elroy en su relato de ese combate en Las Vegas. Así es que, bueno, un par de recomendaciones. Muchas gracias, colegas. El que creo que comenta Daniel viene en un libro de relatos muy bueno de James, se llama Destino a la Morgue, algo así. Destino a la Morgue, en efecto. Sí, ahí viene, véanlo. Bueno, también, pues, Maestro Ramírez Heredia, Trampa de Metal, que es otra de los primeros de la vieja guardia. Y bueno, bueno, aquí tenemos un par de saludos y unas preguntitas. Alma, muchos saludos a Alma Columba, que también es parte fundacional y de la maquinaria de Nitro Press. Nos saluda, y bueno, y ahí etiqueta a Daniel Telles, que es un gran poeta y también emergido de la onda del amor a la lucha, ¿no? Un luchador también, ya muy recorrido. Y Nicolás nos pregunta: agradezco a Miguel Blasco que trajera un trocito de México, un trocito literario bien chingón. Me lo pasé muy bien leyendo el libro. Y quería preguntar a cada autor qué admiran o envidian de los otros dos autores. O sea, ahí tiró la piedra para que, órale, métanse el ring a tirar chingazos todos. Bueno, un saludo a Blanco. Ahora sí ya se volvió una verdadera lucha. A dar espectáculo. Sí. Pues ahí. ¿Quién inicia? Pues como empezamos, ¿no? Bueno, Dani. Bueno, pues de Carlos admiro realmente cómo humaniza a sus personajes. Yo a Carlos lo leí firmando la primera vez que lo leí, antes de conocerlo personalmente, antes de saber de él, antes de haberlo visto. La primera vez que lo leí fue en un manuscrito que venía firmado con seudónimo y en donde a mí me tocó ser juez junto con Jaime Muñoz Vargas en el concurso del libro sonorense. Y pues ese libro era nada menos y nada más que Toda la sangre es roja. Entonces, apenas lo empecé a leer, yo reconocí inmediatamente, dije, este vato necesariamente y a huevo es un reportero, pateador de calles, notarrojero. Esto, si no lo vives, si no lo has palpado, no lo puedes inventar. Se nota, lo derrocha. Y me gusta mucho sobre todo cómo le pone sudor en la cara y sangre en las venas a sus personajes. Es realmente cómo los humaniza, cómo le pone rostro a las historias.
Y bueno, pues a partir de todas las sangres rojas, hasta Yo Soy el Araña, pues yo le he seguido la huella al macizo. Y de Aldo, pues lo que admiro es los tanates para aventarse a practicar lo que realmente le apasiona, que es la lucha libre, porque bueno, pues al final de cuentas, a veces los escritores somos muy contemplativos o narramos lo que otros hacen, pero yo creo que requieres bastante fuerza de voluntad y corazón para subirte a un ring y que te partan tu madre. Debe ser algo, yo admiro realmente tu carácter, porque por ejemplo, a mí pues lo que más me apasiona es el fútbol, y he escrito muchos cuentos futboleros, pero pues realmente como futbolista pues lo jugué solamente en la adolescencia y en la temprana juventud, y pues no, yo jamás destaqué ni me tiré a matar demasiado, es decir, preferí ser un narrador de fútbol que un jugador. Entonces pues yo realmente admiro que si te apasiona la lucha libre, tengas la entereza y los huevos para subirte a un ring y para poderlo vivir ahora sí en carne propia y poderlo narrar directamente desde el cuerpo golpeado, ¿no? No son enchiladas subirte a un ring, no son enchiladas que te parta la madre un luchador profesional, así es que pues... Y bueno, yo de Aldo lo leí primero en Tierra Adentro, cuando sacó el libro, y bueno, vi esa forma de contar las historias, esos personajes perdedores. Ahorita entendí de dónde venían, ¿no? De dónde venían las historias, ahorita que nos contó, ¿no? Dice, pues yo nomás podía contar la historia a partir de la derrota. Y creo que eso es muy honesto, y logramos sentir lástima, tristeza, que a final de cuentas eso es lo que creo que debemos de buscar, ser el objetivo como creadores al crear un personaje. Entonces, eso me gusta mucho de Aldo. Me gusta el universo que crea, un universo que nosotros creemos conocer como espectadores, bueno, al menos lo que le puede hacer la lucha libre, pero que olvidamos que hay el detrás de esos espectáculos, de esas situaciones. Entonces, ahí que el colmillo largo y retorcido de Aldo es decir, bueno, ahora te voy a contar este pedazo, voy a enfocar, te voy a poner ese haz de luz sobre esa historia y que termina contando. Eso me gusta mucho de Aldo. De Daniel, pues de Daniel la pinche visión, el pinche oficio que tiene para contarte lo mismo una historia que sucede en un equipo en Kazajistán, no sé dónde chingados, que tiene que sacrificar una oveja para que gane su equipo, o lo mismo te puede contar desde un país europeo, unos anarcos y que se terminan cómo se trenzan sus vidas. Y es eso, pues, que va en función de la historia, ¿no? O sea, y otra cosa, el arrojo que tiene para empezar a escribir, perdón, con como se habla en una ciudad, en un crisol, en una Babel, en una Babel vocal como puede ser Tijuana, ¿no? Que es una mezcla bien extraña, solo que cuando la conoces, toda esa, es una frontera sobre frontera sobre frontera Tijuana, y sin empacho Daniel te dice, bueno, esto se dice así, no me importa si no sabes lo que es un tecato, averígualo. No se me importa si no sabes lo que es un suro, averígualo, porque no van arriba de un carro común y corriente, van arriba de un suro, y el vato es un tecato, y el vato oye Chalino Sánchez, y si chingate esa, pues, y si no sabes quién es Chalino Sánchez, no estoy para darte gusto, te estoy contando la historia de un terreno, de un pedazo que yo veo y que sufro, y eso se me hace muy honesto y que creo que debemos de tener todos los escritores, ¿no? Primero tener la honestidad hacia la literatura, más que darle gusto allá en otro lado. Entonces,
que de repente estén leyendo estas historias, que las sentimos muy nuestras, en lugares como España, pues es bien reconfortante. Daniel, cuando ganó Juglares del Bordo, también pasó algo similar. De repente arriesgarse, voy a contar una historia que tiene que ver con lo que sucede en una frontera en México, y a lo mejor en Argentina no saben ni qué estoy hablando, pero a eso le estoy apostando. Esa es mi apuesta a la literatura. Entonces, eso es no envidia, sino que es algo que admiro mucho de Daniel en ese sentido. No, pues yo creo que envidiar es admirar. O sea, cuando envidias algo, pues lo admiras. No le andas envidiando las pinches miserias a nadie. Entonces, lo que a mí me gusta mucho, y creo, o sea, de entrada, la experiencia. Esa no la puedes sustituir con nada. Entonces, pues ya son autores con lona recorrida, y eso pues, es invaluable, es lo que admiro, porque habla de oficio y de constancia, que no cualquiera, pues, o sea, yo creo que casi cualquiera puede aventarse un texto, pero ya estar constantemente uno tras otro, eso no cualquiera. Entonces, la experiencia y el tesón. Y luego algo que a mí me ha interesado mucho siempre, y hasta estoy tomando un curso ahorita, es el periodismo. Entonces, eso sí se los envidio y se los admiro. Quiero aprenderlo y estoy en proceso porque sí, lo que, insisto, lo que envidias es lo que admiras. Esa labor periodística que también creo que, y que tiene que ver con otra pregunta que le hacían a Daniel, pues eso no lo puedes sustituir con nada. Entonces, yo creo que te brinda herramientas bien interesantes el periodismo a la hora de acercarte a una historia, y que incluso trasladándolas a lo literario te pueden dar muchísimo. Entonces, a mí la labor periodística que tienen ambos, eso de salir y reportear, es invaluable. Yo quisiera en algún momento hacerlo, pero bien no me llama la atención que un cliente se enoje por algo que escriba. Entonces, pues, también en ese sentido, pues, yo me mantengo al margen, pero sí, sin duda, la labor de reportero y todo ese conocimiento y olfato, yo creo que es olfato. Yo desde afuera me atrevo a decir que el periodismo es olfato. Entonces, ese olfato que tienen para rastrear, para encontrar, yo creo que se va afinando, se va usando al paso del tiempo, y eso es lo que admiro y envidio, y que a lo envidio que quiero lograrlo un día. Entonces, pues estoy trabajando para eso, para tener ese olfato y esa pinche experiencia reporteril. Oye, Aldo, qué curioso es lo que dices, ¿no? Que realmente envidiar es admirar. O sea, el epílogo que escribí, lo dediqué a ustedes tres y puse con todo respeto, pero con toda envidia. Sí, También, sí. ¿no? O sea, pero era Sí, para sí. decir que los admiraba profundamente. Ah, Que es gracias. un gran epílogo, que es un gran epílogo, ¿no? Gracias. Pues bueno, le mandamos también un saludo a Alejandro Espinosa, autor del prólogo, que no ha podido venir porque le sentaron mal unos tacos, y esperamos que se recupere. Tiene ahí un gran prólogo, porque en 2 pinceladas cuenta muchas cosas de la sociología y de la idiosincrasia de México, y cuenta muchas cosas también de ustedes. Muy, muy breve y muy conciso y muy potente. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer. De nuevo, quiero agradecerles a los tres, a los 4, a Alejandro, a Mauricio, a Lilia de Nitropress, de nuevo, por habernos brindado la posibilidad de que todo esto sea real. Creo que, no sé, ojalá nos vemos en la Feria del Libro de Guadalajara de 2021. No lo sé. Bueno, ahí lo No dejo. sabemos cuándo. O del 2022 o Ojalá, de 23. 2022 fijo, ¿vale? O por allí, por esas tierras mexicanas que adoro y sabéis que me encantan. Y nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a nuestro público, muchísimas gracias a quien va a ver esto después en diferido. Y nada, sin más, nada, un placer grande. Nos vemos pronto. Y Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. vale, voy a... No te quites,